Bueno, equipo, pues empezamos justo con el objetivo de respetar el tiempo de todos. Tratamos de hacer este seminario, este webinar, con la finalidad de atender varias cuestiones importantes que consideramos vitales en el proceso comercial. Entonces, dentro de este seminario vamos a ir revisando varios aspectos que en términos generales en sesiones de consultoría hemos determinado como áreas de oportunidad y que finalmente queremos compartir con ustedes con el único objetivo de que lo conozcamos, lo dominemos y a partir de este proceso empecemos a implementarlo cuanto antes. Parte de este objetivo del día de hoy es que más que se vuelva un monólogo en donde solamente yo hable, ustedes también puedan interactuar, podamos compartir información, inquietudes, dudas a lo que se están enfrentando, porque finalmente es a partir de aquí en donde enriquecemos el conocimiento, descubrimos finalmente qué es lo que se vuelve un área de oportunidad, en donde estamos haciendo las cosas muy bien y justo este objetivo del curso de ventas nos enseña a comprender, como se los compartimos en el grupo de WhatsApp, varios aspectos, sobre todo de perfil psicológico de nuestros clientes, cómo compramos, cómo interactuamos, entre otros aspectos importantes que necesitamos conocer. En este momento les voy a compartir pantalla para llevar a cabo la presentación. Tenemos una presentación a través de PowerPoint. Igual si ustedes ya pueden visualizarla, por favor, indíquenme. Sí, ya se puede ver. Perfecto. Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, pues miren, justo en esta presentación, lo que nosotros estamos trabajando son aspectos completamente enfocados al giro de ventas. Como saben y como les he platicado a algunos de ustedes, mi experiencia ha sido amplia en el tema de franquicias. He estado desarrollándome como director de operaciones, como consultor y obviamente como experto en ventas, capacitando, auditando y llevando procesos y seguimiento de distintos grupos en distintas franquicias en firmas de coaching internacional, en donde finalmente han desarrollado metodologías muy interesantes que consideramos propias para poderlas compartir con ustedes y que vamos a seguir desarrollando de la mano. Entonces, parte de una metodología importante que es muy conocida en el coaching, en la consultoría, tiene que ver con esta metodología que refiere o es conocida como el arriba y abajo de la línea. ¿Cómo funciona o cómo surge esta metodología? Bueno, es muy sencillo. Justo esta metodología trata principalmente de comprender que nosotros como seres humanos, principalmente, todos los resultados, todos los objetivos que nos propongamos tienen dos distintas vertientes. De un lado, tenemos aquellas personas que se vuelven confiables, que son personas responsables, que son aquellas que se encargan directamente del logro de objetivos y resultados. Es decir, están por encima de la línea. Son personas que finalmente se comprometen, se encargan y desarrollan. Y esta metodología no solo lo aplicamos en el tema de ventas, sino también en el tema de formación de equipo. Cuando tenemos la interacción entre un equipo de trabajo de 3 o 4 personas, es importante que la conozcamos. ¿Por qué? Porque muchos de los resultados que logremos van directamente ligados a qué tan responsables nos hacemos de nuestras acciones y qué tanto vamos gestionando. Por el otro lado, tenemos al segundo grupo, que suelen ser personas con un perfil más de tratar de culpar a los demás, culpar a terceros, poner excusas o situaciones que finalmente no les permiten crecer y avanzar y que en este caso niegan realidades y hechos. Ahorita vamos a ver ejemplos más claros para que lo podamos ir comprendiendo, pero finalmente este proceso es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a ir analizando principalmente cómo funciona el proceso comercial de Aquí Tu Remodelación, que en esta nomenclatura tenemos 3 aspectos importantes como figuras principales dentro de la franquicia. En algunos de los casos, sus franquicias tienen estas 3 posiciones, pero en algunos de los casos también tenemos franquicias donde no es así. Entonces, vamos a ir evaluando aspectos importantes de por qué necesitamos sí tener estas alternativas muy bien planteadas, con una estructura y con una estrategia bien desarrollada. Aquí me gustaría preguntarles a ustedes, ¿por qué consideran que es importante
que en una de las visitas que tenemos con uno de nuestros prospectos tengamos un operador principal y tengamos un operador comercial. ¿Por qué se les ocurre? Adelante. ¿Pueden comentar? De hecho, Daniel nos está como moderador. Adelante, Abel. Gracias. Bueno, la verdad de las cosas es que en nuestras visitas con nuestros prospectos, nuestro operador principal, en este caso, pues es un arquitecto con un nivel interesante de experiencia, con creatividad importante, y nuestro operador comercial, además de ser una excelente vendedora, es una persona que domina los temas de financiamiento y demás. Entonces, en el momento en el que realizamos la visita, se complementa la experiencia y conocimiento de ambos como equipo. De alguna manera nuestro operador, nuestro arquitecto atiende al tema de la necesidad, de la idea, del desarrollo del proyecto o de los modelos que pudieran en algún momento proponerse, y de manera complementaria nuestro operador comercial inmediatamente atiende a la necesidad financiera, el tema de recursos y de la posibilidad de aterrizar ese tema para que podamos cerrar ese proyecto. Es correcto, Abel. De hecho, te felicito. La verdad es que tu aporte es exactamente lo que engloba aquí tu remodelación y finalmente me da gusto escucharlo porque lo tienes muy claro. Y parte de esto realmente se vuelve un aspecto sumamente principal. ¿Por qué? Porque como lo comentaba en este caso Abel, en la primera visita surgen varios aspectos importantes. La parte comercial es vital por varios aspectos importantes y como ustedes saben, la parte de ventas en algunos de los casos se vuelve completamente una carrera, manejo de negociaciones, información, impacto. Ahorita vamos a ver estadísticas y aspectos importantes que fungen un papel importante, pero que tienen que ir completamente de la mano y de forma muy complementaria al expertise que trae mi arquitecto. ¿Por qué? Porque si yo en esta parte inicial tengo como asesor comercial todas las habilidades de negociación, de enamoramiento, de cautivar y de interesar a mi prospecto, pero nos brincamos a una parte técnica en donde me preguntan distancias, en donde me preguntan muros de carga, cuánto puede cargar este muro, si vamos a hacer una ampliación. Finalmente, el operador comercial no tiene los conocimientos y el sustento como podría tenerlo nuestro operador principal, que finalmente es un arquitecto o que es un ingeniero, y justo en esta visita se vuelve completamente un complemento en donde tiene muy buenos resultados el que vayamos directamente acompañados y que ambas partes, como bien mencionaba Abel, hagan su trabajo de manera objetiva y oportuna. Vamos a ir analizando cómo es que mi prospecto va a tener un perfil de acuerdo a su personalidad, en donde necesito como comercial comprender, aprender y dominar estas etapas para poder desarrollar una venta muy exitosa. Entonces, dentro de este proceso viene una fase que se llama psicología del cliente, es decir, aquí interactúan varias cuestiones fundamentales, entre ellos mi perfil natural del prospecto, vamos a ver cómo funcionamos como seres humanos y a partir de esto es importantísimo, uno, identificar necesidades, dos, cuáles son sus deseos, que finalmente a partir de aquí se vuelven los motivadores principales de compra y después el comportamiento de compra. ¿Cómo lo logramos? De hecho, si se dan cuenta, dentro de su proceso que tienen en la carpeta de ATR vienen guiones de llamada, viene información que finalmente el objetivo tiene principalmente el atender qué es lo que en realidad necesita. ¿Cuáles son tres de las preguntas importantes que tenemos que hacer? Es el ¿qué desea remodelar? ¿Cuál es el presupuesto que tiene planeado para invertir? ¿Y cuándo desea iniciar esa remodelación? Y ojo, aquí hay un dato sumamente vital e importante, porque en algunos de los casos he escuchado a muchos preguntar este tipo de preguntas, pero aquí hay un dato interesante y vamos a ejemplificarlo de la siguiente manera. ¿Ustedes han visualizado cuando una persona apasionada de algo, un deporte, llámese fútbol, llámese algún otro deporte adicional,
platica sobre ese tema con otra persona que le encanta el mismo tema? ¿Han visto cómo interactúan? ¿Cómo lo hacen? Si me ayudan ahí con sus comentarios. Con mucho Pues, entusiasmo. Exacto, lo hacen Adelante, o sea, Edgar. con gusto. Adelante. perdón, sí, o sea, como que van retroalimentando los conocimientos que tienen uno del otro, ¿no? Exacto. Justo cuando nosotros hacemos una pregunta, no es hacer una pregunta solo por hacerla. ¿Por qué? Porque en mi proceso comercial lo que yo tengo que hacer es generar una conexión. Cuando yo platico con una persona, obviamente hay varios aspectos, principalmente el lenguaje corporal, en donde yo proyecto si realmente hay un verdadero interés por la persona, por sus necesidades y por lo que me está platicando, o solamente pregunto por preguntar. Entonces, estos aspectos van a ser un diferenciador muy importante al momento de decidir, al momento de la toma de negociación del proceso, para que mi prospecto diga, hubo esta conexión, me cayó muy bien Luis, me cayó muy bien Sandra, me cayó muy bien. ¿Por qué? Porque se interesa realmente en mis necesidades, en lo que estoy buscando y en lo que tengo en mente para esta remodelación. Entonces, ojo, dentro de este proceso, nosotros les sugerimos siempre buscar estas etapas de conexión, que finalmente esto no viene como parte de un manual. Es decir, en ningún manual vas a encontrar que es importante detenerte 5 o 10 minutos, hacer una observación integral de la zona en donde puedas tener información que te permita conocer más a tu prospecto. Por ejemplo, si yo llego a una propiedad y de entrada veo que existe un medallero y la persona a la que estoy visitando es atleta, le gusta correr, nada, etcétera. Entonces, el hecho de que yo me interese un poco en ello, y en este caso, si yo soy apasionado de ese deporte también, justo es importante que yo vincule este tipo de conexión y que me dé unos pequeños minutos para platicar y abordar un poco el tema. ¿Por qué? Porque finalmente la parte profesional es sumamente importante, pero la parte personal, la interacción que tenemos como individuos, realmente se vuelve el diferenciador. ¿Por qué? Porque si yo no confío en la persona que tengo en este momento frente a mí, es muy difícil que le pueda a él depositar un anticipo de 80,000 pesos, que pueda confiarle mi casa, mi propiedad, el ingreso a ella, mi familia, entre otros aspectos que se vuelven muy importantes en este proceso. Entonces, este dato es muy importante. Si se dan cuenta, estas preguntas no es solo por tener información y ya. Hay un trasfondo que es fundamental que ustedes conozcan, porque a partir de aquí vienen justo las motivaciones de compra, es decir, entender qué es lo que lo impulsa a tomar la decisión. Y aquí vienen datos sumamente importantes que nosotros les sugerimos a ustedes en todo momento tener presentes. ¿Por qué? Porque si yo tengo una visita el día de hoy y tengo a lo mejor una remodelación integral, y yo entiendo que el motivador principal a través de una serie de preguntas que yo le hice es que él tiene pensado vender la propiedad, que quizá a lo mejor es una inversión, que él a mediano plazo desea recuperarla en un periodo de 2 o 3 años. Finalmente yo ya descubrí un motivador que lo está impulsando, cuáles son las necesidades que él tiene, y obviamente este tipo de información, si se dan cuenta, me está dando datos sumamente valiosos. Es decir, que si él tiene planeado vender la propiedad de entrada, pues no quiere acabados tan premium, quiere a lo mejor algo que le deje una adecuación sumamente bonita, pero que finalmente en la venta de esta propiedad le permita recuperar la inversión que está generando en este momento. Si hay algún otro dato, por ejemplo, en este caso comprendemos a través de la serie de preguntas que nuestra persona, el prospecto que tenemos enfrente, está interesado en incrementar la plusvalía de la propiedad. Y ojo, aquí hay un dato de análisis y de investigación interesante. ¿Por qué? Porque este tipo de objeciones o de negociaciones se puede volver muy importante y clave al momento de contratar la remodelación. Porque si ustedes en este momento le dicen a su prospecto, oye, ¿sabes qué, Luis?
Qué bien que te acabas de interesar por la remodelación. ¿Sabías que en esta zona geográfica, en promedio, alrededor de 3 años, vas a tener un incremento del valor de la plusvalía de tu propiedad alrededor de un 15 o un 20%? Entonces, estos datos fungen como un tomador de decisiones. ¿Por qué? Porque si bien es muy conocido en el ámbito de las ventas que cuando tú compras un auto, una vez que lo sacas de la agencia, esto hace que automáticamente se deprecie y conforme va pasando el tiempo, el valor se va reduciendo proporcionalmente. En el caso de una propiedad es completamente contrario. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? No a dar datos falsos, pero sí a prepararnos muy bien para poder dar información sólida, muy bien fundamentada, que le permita al cliente comprender que la decisión que acaba de tomar en este momento representa una decisión muy importante incluso para su futuro. Entonces, a partir de aquí, analizamos la personalidad y el estilo de comunicación, porque a partir de esto vemos diferentes aspectos de personalidad que hacen que a través de esta información ellos puedan tomar distintas decisiones para bien o para mal, y a partir de esto comprender qué aspectos fundamentales impulsan el proceso de la venta. De hecho, expertos en este rubro, en temas de marketing, han analizado que la mayoría de la gente actualmente cuando hace una compra lo hace más por emoción que por lógica. Es decir, que más del 70 u 80% de las compras que se realizan en general en el mercado van más impulsadas por un proceso de emoción. Y esto, ojo, es otro dato sumamente importante, va directamente vinculado también a un proceso del tiempo. ¿Por qué piensan ustedes o por qué se imaginan que el tiempo funge un papel indispensable en el proceso de la compra en este caso? Podría ser porque entre más tiempo tardemos en cerrar la venta, más complicado, o sea, como que el cliente lo va a pensar más y va a ser más difícil poder hacer el cierre. Efectivamente. ¿Por qué? Porque en este proceso, como bien mencionas, surge... Adelante, Humberto. ¿Perdón? No, es prácticamente lo que iba a comentar, porque el impulso lo tiene activo. Entonces, entre más rápido se atienda ese prospecto, es más fácil captarlo, porque la atención la tenemos en el momento. Es un cliente caliente. Así es. Y fíjense que hay un dato bien interesante y es por eso que el tiempo se vuelve clave, porque cuando nosotros llevamos un análisis, ahorita lo vamos a ver en el CRM, cuando nosotros llevamos este análisis del prospecto, lo podemos visualizar simple de la siguiente manera, y todos hemos hecho compras impulsivas en algún momento que muy probablemente no necesitamos, pero de acuerdo a una promoción, de acuerdo a una información que nos lanzan en ese momento, nos resulta muy atractiva y siempre nos damos el deseo o el gusto a través del, híjole, es que me lo merezco, híjole, es que sí, la verdad he trabajado bien duro todos estos meses y ese gustito creo que vale la pena. Pero ¿qué sucede en este proceso? Que mientras pasa la barrera del tiempo, entre más días pasan, pueden surgir N cantidad de situaciones que permiten que la lógica empiece a actuar en este proceso. ¿Qué significa esto? Se me descompuso el coche y ahora lo tengo que mandar al mecánico, híjole, me surgieron los gastos en casa, tengo que pagar colegiaturas, prediales, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, entre más tiempo generemos de retraso en este proceso de contacto, empezamos a tener ese nivel de satisfacción perdido conforme va pasando el tiempo. Entonces, datos importantes que debemos de considerar es tener y seguir el proceso de Aquí tu Remodelación. Justo por eso es que nosotros, desde el Departamento de Consultoría, tratamos de analizar con ustedes un tiempo de respuesta óptimo y adecuado. Ahorita vamos a ver cuáles son, pero previamente vamos a hacer un ejercicio en donde en este momento ahora ustedes no son franquiciatarios, no son operadores principales ni comerciales, sino que son justo un cliente. El día de hoy ustedes se metieron a redes sociales, vieron esta publicidad, vieron la información y les encantó y dijo, me parece sumamente interesante, voy a dar clic y me van a contactar. Entonces, ¿qué sucede a partir de esto? Nuestro proceso actual es que una vez que ellos
piden información, entra en operación nuestro departamento de Contact Center. Justo el departamento de Contact Center, una vez que hace el prefiltrado, hace la llamada y hace el proceso normal de investigación para evaluar si es un proyecto viable o no, entonces procedemos a realizar la derivación. Mientras nosotros les realizamos la derivación y ustedes hacen el primer contacto, ¿cuánto tiempo consideran en promedio que se está llevando la mayoría de las franquicias? Un número aleatorio. ¿Cuántas horas, días? ¿Qué se les ocurre? Debieran ser horas. Deberían de ser horas. Adelante. Bueno, deberían de ser dentro de las primeras 24 horas, ¿no? Exacto, ese es un dato muy importante. Pero fíjense que en este momento la media que tenemos de todas las franquicias es de 6 días. De verdad que suena un poco extraño, raro y complicado, pero ese es el dato que tenemos. Hay quienes sí los contactan durante las primeras horas, pero hay quienes hemos encontrado que los contactan entre 4, 5, 7 días. Ojo, esto no significa que sea exactamente la realidad. ¿Por qué? Porque en algunos de los casos, algunas franquicias en este momento no nos están llenando los datos en tiempo real. Entonces, esto significa que pudo haberlo contactado, pudo haber hecho la llamada, darle seguimiento y anotarlo quizá en su agenda, pero al no vaciarlo en el sistema, prácticamente cuando nosotros sacamos los KPIs y vemos indicadores de tiempo de visita en primer contacto, finalmente decimos, oye, la media la tengo en 6 días. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que uno, no podemos saber a ciencia cierta cuál es el dato correcto, pero si ustedes en este momento, vamos a dejarlo, no en 6 días, vamos a dejarlo en día o día y medio, y ustedes el día de hoy son clientes, ¿qué les parecería que el día de hoy por la mañana revisaron la información, dieron clic, les hizo una llamada a Contact Center y les dijo que le iban a dar continuidad a través de un franquiciatario? Y ustedes esperan todo el día de hoy, esperan todo el día de mañana y quizá mañana por la tarde reciben una llamada. ¿Cómo se sienten? Sí, como que no tienen interés de hacer la venta, ¿no? Exacto. Y esa palabra es clave. ¿Por qué? Porque cuando una persona siente que no hay un interés correcto, de entrada ya recibió un mensaje negativo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros compramos, si tú detectas esta indiferencia en la otra persona, lo primero que podemos pensar, y ayúdenme con ideas, es, híjole, si así es en este primer contacto, ¿cómo van a ser cuando empecemos mi obra de 6 meses? Adelante, Antonio. Adelante, Antonio. Aquí hay varios factores que se me vienen a la mente. Por ejemplo, desde el contacto inicial en el call center, ahí cuánto tiempo se tarda la franquicia en derivar, ¿no? Primero, ahí pues ya es un tiempo. Luego en que el franquiciatario conteste, pues ahí va otro tiempo, ¿no? Entonces, si sumamos ahí, pues ya van a pasar 2 días, ¿no? Por ejemplo. Y la otra, como cliente, pues yo, el primer factor que veo es no tienen la capacidad de atender. Es a mí lo que me viene a la mente, ¿no? Claro. Porque me ha pasado con otros proveedores Uh-huh. que busco igual en internet, y cuando se tardan en contestar, yo lo que pienso es no hay capacidad para atender a los clientes, ¿no? Que van derivando. Exacto. Adelante, Humberto. No, perdón, le presioné sin querer, perdón. No te preocupes. Sí, justo esos datos suelen ser muy importantes. Entonces, aquí hay una pregunta clave. Si tenemos a un equipo que está destinado para estar operando la franquicia, si tengo un operador principal, si tengo un operador comercial, la pregunta sería, ¿por qué tendríamos que esperar más de 24 horas para realizar el primer contacto? Adelante, Enrique. Gracias, buenos días. Aquí yo tengo una pregunta. ¿Cuánto del primer contacto que hace Contact Center con el prospecto,
¿cuánto tiempo pasa de que toman los datos, ¿sí? Y la asignan a la franquicia? Pueden pasar alrededor de entre 3 y 4 horas. Normalmente las derivaciones son diario, nos llegan en promedio el bloque de leads alrededor de entre las 12, la 1, pero en algunos casos siguen surgiendo oportunidades en donde a partir de las 3 o 4 de la tarde de ese mismo día nos contactan. Entonces, en algunos de esos casos, cuando sucede así, pueden ser un par de horas, entre 2 o 3 horas. Si se dan cuenta, la mayoría de las derivaciones las están recibiendo justo entre las 5 y 6 de la tarde, 5, 5 y media en promedio. ¿Por qué? Porque son justo las derivaciones del 12 del día en ese rango más o menos, ¿no? Entonces, justo, adelante. Gracias. Aquí, entonces, si el objetivo es, ¿no?, contactar al prospecto dentro de las primeras horas, después de recibir, ¿no?, la derivación, después de recibir el lead por parte de ustedes, sería muy bueno que recorriéramos los tiempos, ver la forma de recorrer los tiempos de derivación, porque si nosotros recibimos un lead, ¿no?, 5 o 6 de la tarde, entonces muchas veces la gente, ¿no?, ya no toma llamadas, ya no contesta mensajes después de las 6, 7 de la tarde, más cuando es un número que no conocen. Lo que nosotros hacemos, ¿no?, como estrategia, es tomamos el lead, ¿no?, y le enviamos un mensaje de WhatsApp y de texto al prospecto, presentándonos y diciéndonos, ¿no?, diciéndole que le vamos a llamar para atender su solicitud, ¿no?, para que cuando le llamemos, ¿no?, tengamos más éxito, que nos pueda tomar la llamada. Pero todo esto representa tiempos, y si nos llega el lead a las 5 o 6 de la tarde, a lo mejor ya no da mucho tiempo de contactar al prospecto el mismo día. Sí, y ojo, este dato es bien importante y gracias, Enrique, por la aclaración. ¿Por qué? Porque aquí el papel siguiente que les va a ayudar a ustedes muchísimo a poder ayudarle al prospecto a sentirse atendido es justo esta llamada, que aunque no la respondan, él ve un número, y este WhatsApp que se envía posterior a la llamada. Porque finalmente es de, ok, no vi la llamada, pero ya vi que son de Aquí Tu Remodelación, ya me mandaron un flyer, ya me mandaron un contenido en donde entiendo que están dándome seguimiento y continuidad. Lo que actualmente está sucediendo en la mayoría es que este proceso no se está completando. Es decir, si se realiza la llamada, no se manda un WhatsApp, y si se realiza la llamada, tampoco se retroalimenta en el CRM. Por eso es que este tiempo, que como bien mencionábamos hace un rato, puede ser correcto antes de 24 horas, se está postergando a 2, 3 o más días, ¿no? Entonces, este dato es importante. Vamos a pasar a la siguiente fase, en donde una vez de la primera llamada, pasamos a la primera visita. Aquí, ojo, tenemos otro dato importante. ¿Cuánto consideran que tenemos la media actualmente? Bueno, no sé, en mi caso, por ejemplo, sí llega a variar mucho. O sea, hay veces que, bueno, yo de hecho tengo agendada una visita para el día lunes de la siguiente semana que cerré desde el año pasado, o sea, mediados de diciembre. Entonces sí va variando mucho. Incluso más ahorita en estas fechas sí se vuelve un poquito variante Complicado, en ¿no? ese aspecto. Exacto. Aquí justo la media en promedio ahorita está alrededor de entre 7 y 8 días, pero como acabas de mencionar, un dato muy importante, aquí ya no depende tanto de ustedes. ¿Por qué? Porque obviamente disponemos de más bien estamos pendientes a la disponibilidad de la agenda de nuestro prospecto. Es decir, que a nosotros nos encantaría a lo mejor generarlo ese mismo día o al día siguiente, pero finalmente aquí sí comprendemos que estamos prácticamente a merced de la agenda y disponibilidad de nuestro prospecto. Pero el dato importante que debemos de considerar en esta fase justo es esta llamada, en donde si no se concreta, ponerle a través del WhatsApp incluso algunas alternativas u opciones para agendar la visita,
Posterior a esto, y aquí sí viene un dato muy importante que ustedes sí pueden controlar, es que de la primera visita y el levantamiento de necesidades a la fase de segunda visita viene la presupuestación. Este tema nos está llevando mucho tiempo. Tenemos varios datos importantes, les paso en promedio lo que está llevándose actualmente en la mayoría de las franquicias y están tomándonos alrededor de entre 15 a 17 días para una cotización. Y también, dato importante, para el caso de remodelaciones integrales es normal este tiempo, porque finalmente el análisis del proyecto, la evaluación, medidas y la cotización, por la dimensión del mismo, sí es viable esta cantidad de tiempo, pero en la mayoría de los casos, en temas de remodelaciones parciales, llámese baño, llámese salas, tendría que ser muchísimo más efectivo y eficiente. ¿Qué sucede en este proceso? Igual vuelvan a visualizar como clientes. Si ustedes en esta fase de 15 días, de 16 o 17 días, que están esperando una cotización, no reciben ningún tipo de contacto de parte de la franquicia, lo primero que sucede es, uno, se olvidaron de mí, voy a ver otras alternativas, y cuando ustedes justo van, presentan o hacen la llamada, nos hemos encontrado incluso de, no, ¿sabes qué? Ya están trabajándolo, ya vino otra empresa y pues prácticamente ya inició obra, ¿no? Entonces, aquí es muy importante, uno, y vamos a verlo mucho más adelante, el uso de las plantillas. En este momento, el hecho de que ustedes utilicen las plantillas, y vamos a diseñar un curso específicamente para ello, les va a permitir a ustedes empezar a gestionar cotizaciones mucho más efectivas en tiempos, estructurando la información en donde los contenidos, los capítulos y las partidas puedan ya tener un estándar en donde lo único que tengamos que modificar y adecuar sean obviamente metros cuadrados y algunos detalles obviamente de materiales cuando sea el caso. Entonces, también dentro de este proceso, y es la parte que necesitamos comprender, es que tenemos que hacer que nuestro cliente se sienta atendido en todo momento. Es decir, no puedo dejar una descontinuidad de contacto desde la primera visita hasta la entrega del presupuesto y que no sepa absolutamente nada de mí. ¿Qué puedo hacer en este proceso? Mandarle mensaje, oye, estimado Luis, ya voy al 75% de tu cotización, continuamos trabajando, tenemos pendiente luminaria y tenemos pendiente el tema de instalación de loseta, por poner un ejemplo. Pero finalmente este contacto le deja muy claro a mi prospecto que seguimos trabajando, que le estamos dando la atención correcta para brincarnos al proceso de cierre. Entonces, estos datos es importante que ustedes lo conozcan porque esta es la sensación que estamos dejando con nuestros prospectos. Actualmente en redes sociales, muchos de los comentarios que estamos recibiendo están siendo desde este asunto. Se olvidaron de mí, no me han mandado el presupuesto, ya van 15 días o 20 días y no tengo ningún tipo de contacto. Entonces, ojo, este dato es sumamente importante porque a partir de aquí es como podemos analizar y comprender que las acciones de unos pocos pueden afectar los buenos resultados de otros que sí van alineados a proceso. Adelante, escucha. Adelante, Enrique. Gracias. Yo aquí puedo ver, Víctor, ¿no? Que hay un vacío, hay un hueco en el proceso. Es decir, entre la primera visita y la segunda visita, que es para presentar el presupuesto, deberíamos de tener, ¿no? Como parte del proceso, el mantener al cliente, que es esto que dices, ¿no? Informado. Pero deberíamos de tener el proceso estandarizado. Nosotros lo que hacemos, ya en alguna vez se los comentamos, ¿no? Abrimos un grupo de WhatsApp con el prospecto después del primer contacto telefónico, ¿no? Para coordinar muchas veces la primera visita, si hay cancelación por parte del prospecto, reagendar la primera visita, horarios, dirección, ubicación, etcétera, y mantener comunicación con el prospecto. Después de la primera visita, lo que nosotros hacemos, ¿no? Es tratamos de mantener informado al prospecto de vamos avanzando con tu presupuesto, etcétera. Pero sí creo que debería de haber un proceso o un procedimiento estandarizado para todas las franquicias en donde
bueno, ¿cuál es el canal adecuado para mantener, ¿no?, al prospecto informado entre la primera y la segunda visita? ¿Cuáles son los materiales que podemos o debemos de compartir para mantener, ¿no?, al prospecto, ¿no?, interesado e informado que se está trabajando su presupuesto? Es más, ¿no?, incluso pueden surgir dudas, ¿no?, a la hora de trabajar un presupuesto, de materiales, de paleta de colores, etcétera, de temas que no se consideraron en la primera visita y que a la hora de plasmarlo, ¿no?, en un plano, en un presupuesto, salen dudas, y para mantener, ¿no?, la información y la comunicación con el prospecto deberíamos de tener un procedimiento, ¿no?, estandarizado. Nosotros les hemos pedido materiales que queremos compartir, ¿no?, con los prospectos vía WhatsApp y vía correo electrónico, de algún arte, de algún video, etcétera, para que el cliente, en lo que recibe su presupuesto, esté recibiendo información de la marca. Entonces, creo aquí que sería bueno, Víctor, ¿no?, que generen un procedimiento estandarizado para mantener la comunicación entre la primera visita y la segunda visita. Completamente de acuerdo. De hecho, este proceso como tal se está trabajando. Hay un dato importantísimo que bien mencionas y que considero importante. Realmente el canal de contacto y de comunicación siempre tiene que ser la franquicia, porque finalmente la franquicia es la que conoce los tiempos, cómo va en la cotización, cuáles son los avances. Y, ojo, hay un dato importante que es simple por un proceso normal de atención. Es decir, si yo como cliente recibo tan solo una llamada y me notifican, oye, Víctor, mira, ya estamos al 70 o 80% de tu presupuesto, yo considero terminarlo el día lunes por la mañana, ¿te parece bien que lo agendemos? Este simple contacto, esta simple llamada, tiene mucho sentido y mucho trasfondo para el prospecto porque no se siente olvidado. Puede ser a través de llamada, no me contesta, puede ser a través de un WhatsApp, pero es importante este contacto. ¿Podemos desarrollar información? ¿Podemos desarrollar un flyer? ¿Podemos desarrollar publicidad? Claro que sí, pero finalmente el dato interesante aquí es que la franquicia dentro de este proceso no se olvide del prospecto, ¿no? O sea, que sí tengamos un contacto en donde le estemos informando el estatus, ¿no? Que prácticamente, si se dan cuenta, en este momento, realmente también la aplicación funge un papel fundamental, porque a partir de la aplicación podemos ir subiendo contenido, podemos ir subiendo imágenes, podemos ir subiendo renders, podemos ir todo lo que vamos gestionando como franquicia, cargándolo al sistema y haciéndoselo público para que esta información le vaya llegando en tiempo real desde la plataforma, desde su aplicación, y él vaya viendo justo esos avances en donde esta información ya se vuelva una interacción del franquiciatario con el cliente. Entonces, aquí es muy importante también el uso y la implementación de la aplicación en ambos sentidos, compartirles los links para que a partir de ahí ellos puedan ver absolutamente toda la gestión del proceso, ¿no? Adelante, Humberto. Hola, nuevamente. ¿Sabes algo que también podría funcionar, Víctor? En el caso de nosotros lo estamos trabajando así. Por ejemplo, en el caso de baños, ya hicimos el modelo de 3 baños, ¿no? Como el básico, el intermedio y el de lujo. Entonces ya le pregunto yo al cliente, de acuerdo a su presupuesto, y le digo, ¿sabes qué? Yo te sugiero algo como esto, le presento el render, y de eso ya tengo como el precio estimado del metro cuadrado de cuánto me costaría dejarle un baño con ese estilo y con esos acabados. Y eso nos ayuda a poder tener un costo más pronto, ¿no? Creo que eso inclusive en algún momento nos podría servir que todos pudiéramos tener como franquicia, decir, mira, esto es lo que ofrece aquí tu remodelación en acabados A, acabados B, acabados C, y con esas plantillas ya podernos ayudar a tener un presupuesto más rápido. Obviamente ahí todavía tenemos que meterle los indirectos de transporte y esa parte, pero claro, ya tendríamos como un parámetro, ¿no? Sí, ya es lo que nosotros hacemos.
Es correcto, y gracias por el aporte. Justo esta es la siguiente fase que queremos trabajar y poderlos apoyar desde consultoría, porque el tema de plantillas y el desarrollo de este proyecto como tal, en donde ustedes puedan tener contenido, de hecho, si acaban de ver en el grupo general de franquiciatarios, subimos incluso contenido, solicitar a través de ustedes información, fotografías, elementos visuales que les permitan no solo generar una presentación de inicio, sino que finalmente también les permitan, como bien menciona ahorita Humberto, tener información mucho más objetiva en tema de renders, en tema de cotización, que me puedan ayudar como apoyos visuales y que a ustedes les ayude a optimizar muchísimo el tiempo. Entonces, este tiempo de respuesta finalmente es lo que vuelve medular a la franquicia para poder gestionar un cierre muy efectivo, ¿no? Entonces, aquí hay datos interesantes, digo, compartimos algunos pantallazos de información, sobre todo de tiempos de la primera visita, los seguimientos, desde que se derivó el primer lead, por ejemplo, hasta la presupuestación, cuántos días en promedio pasan y todo el contexto general que estamos teniendo con algunas franquicias y, si se dan cuenta, en algunos de los casos pueden superar 15 o más días en donde no tenemos ningún contacto de registro. Digo, esto lo hicimos como completamente anónimo para que quedara meramente como información que les pueda ayudar, pero esto es vital porque a partir de aquí empezamos a gestionar absolutamente todo, es decir, el brindarle una experiencia a mi prospecto tiene muchísimo que ver incluso con los elementos de uso e identidad de marca. Estos datos, y es información que me gusta mucho compartir porque nos ayuda a tener un parámetro mucho más global. En algunos de los casos también las visitas que estamos revisando, que se están gestionando, no llevamos lo de identidad de marca, difícilmente llevamos playera polo, en algunos casos no se llevan o no se entregan los dossiers, entre otras cosas. Entonces, si esto lo analizamos de manera masiva y verificamos que actualmente ya tenemos presencia a nivel nacional en varios estados de la República, finalmente esto también se vuelve una estrategia de branding, en donde el posicionamiento de marca, en donde la información que yo presento y dejo a través de volantes empieza a hacer eco y empieza a tener un impacto muy importante en la captación de nuevas oportunidades y de nuevos proyectos. Actualmente tenemos algunos franquiciatarios incluso que han estado haciendo acuerdos con algunas empresas, con algunas cadenas de franquicias, con el objetivo de volvernos proveedores, en donde una vez que ellos aperturan una nueva franquicia en otro estado de la República, finalmente es un beneficio en común. Pero fíjense, aquí hay un dato bien interesante y la estadística a través de branding y campañas para una identidad de marca, es decir, un logo y una empresa que es nueva, hay un registro en donde dice que una persona o un prospecto normal no te voltea a ver y no te conoce hasta el contacto 7. ¿Qué significa esto? Que por eso las grandes empresas invierten en estrategias, en publicidad, en campañas, en espectaculares, en redes sociales y en muchos canales, porque cuando nosotros tenemos un contacto con una marca que nunca habíamos visto, no vamos a voltearla a ver hasta el contacto 7. Esto está estadísticamente probado, está medido. ¿Por qué? Porque la parte subconsciente de nuestro cerebro va directamente ligada a la toma de decisiones de aquello que vemos frecuentemente y que nos genera confianza. Entonces, a partir de estos datos, es sumamente importante y fundamental que en las visitas que vamos a presentar un presupuesto, un proyecto, que vamos a hacer un levantamiento, en todo momento podamos utilizar identidad de marca y que podamos gestionar toda la metodología de acuerdo a proceso. Una de las sugerencias que nosotros les hacemos dentro de esta estructura inicial es justo tener una agenda en donde ustedes puedan definir las actividades normales a desarrollar dentro de su día a día, porque a partir de aquí ustedes podrán, uno, de manera inicial,
se puede adaptar al horario de cada uno de ustedes de acuerdo a su franquicia, pero es revisar los leads que tengo en sistema, agendarme los seguimientos, utilizar elementos como los calendarios, por ejemplo, automáticos del CRM, de Google, si ustedes ya están muy habituados a esto, pero finalmente el que ustedes tengan un plan y un calendario de actividades en donde damos seguimiento, en donde generamos visitas, en donde buscamos acuerdos, hacemos convenios, entregamos información publicitaria, entre otros, finalmente va a empezar a generar un muy buen resultado. ¿Por qué? Porque hay datos estadísticos en donde en promedio, cuando nosotros tenemos un contacto en frío, de cada 10 vamos a tener 1 o 2 ventas cerradas si seguimos el proceso correcto. Pero una vez que ustedes desarrollan la primera venta, la estadística nos dice que en promedio se cierran más del 40% de las operaciones a través de referidos, porque un referido finalmente es una persona que conoce, que domina el proceso de visualizar cómo quedó la remodelación con el simple hecho de visitar a su amigo, primo, familiar, vecino, etcétera. Entonces, este dato, que también es una de las estrategias que empezaremos a trabajar, les va a ayudar a ustedes muchísimo. ¿Por qué? Porque el objetivo es que las ventas que ya han cerrado las puedan volver ventas recurrentes. Es decir, que les vamos a compartir unos cupones en donde la persona que ya me contrató una obra, en su siguiente remodelación puede recibir un 10% de descuento, y por cada referido que este prospecto me dé, él puede recibir un 7 o un 8%. ¿Qué es lo que estamos generando prácticamente? El incremento de obra, es decir, de un prospecto, de un lead, de una obra, estoy gestionando 4, 5, 6 o 7 prospectos con una tasa de conversión mucho más alta, en donde me empieza a generar un volumen. Es por eso, y se vuelve importantísimo, que el uso de branding, el kit, entregar información, lo empecemos a utilizar como una metodología y lo podamos estructurar de forma calendarizada para gestionar, incluso desde nuestra oficina, seguimientos a empresas de giros inmobiliarios, de cadenas de franquicias. Y es tan simple como entrar a Google Maps, ponemos inmobiliarias en mi zona, y si se dan cuenta, aquí tenemos un mapa de al menos 14, 15 empresas que tenemos en la periferia. Esto lo pueden hacer ustedes, en donde tenemos teléfonos, tenemos mail, tenemos página web, tenemos información que a través de los flyers que nosotros les compartimos podemos hacer este envío masivo. En una hora podemos gestionar 15, 20 o 30 empresas, mandarlo desde un mail, puede ser a través de copia oculta, con datos generales, se manda y de entrada ya tienen en un solo envío a lo mejor 20 o 30 empresas captadas. Si a esto agregamos la estrategia de que a través del WhatsApp ustedes van generando una captación de todos los leads que les estamos generando, van guardando el contacto y toda la información de redes sociales, ustedes las empiezan a poner en sus estados. Finalmente esto, regresando a la etapa que les decía, que algún prospecto que tienes no te compra o no voltea a verte hasta el contacto 7, esto significa que todos los prospectos que ustedes han tenido desde el inicio de su franquicia al momento, si los generamos, que si los guardamos en nuestro teléfono como una base de datos y constantemente estamos poniendo esta publicidad, estos flyers, este contenido de valor, finalmente este prospecto no lo pierdo. En el momento en el que él necesita una remodelación o alguien le pregunte por algo, entonces nos van a tener en mente. ¿Por qué? Porque desde nuestras franquicias estamos prácticamente haciendo una estrategia de brandeo en donde estamos posicionando nuestra franquicia con la base de datos de esos leads. Al inicio pueden tener 7 leads, 20, 30, 50, 100, 500. Conforme va pasando el tiempo y las oportunidades que ustedes gestionen, que ingresen al sistema y que nosotros les derivemos, si se dan cuenta, no las pierden. Actualmente lo que estamos haciendo y lo que erróneamente se pudiera no estar atendiendo de manera correcta es esta oportunidad que me derivaron, no le interesó, pues ya, la elimino del sistema, no lo guardamos en WhatsApp, no subimos estados, entonces prácticamente esta oportunidad sí se pierde. ¿Qué sucede si esta persona alrededor de 8 meses, de un año,
compra una casa, necesita ampliar un departamento, remodelar, adecuar o ajustar. Finalmente, como nosotros no lo eliminamos, sino lo integramos y estuvimos constantemente presentes, no va a pensar en nadie más que aquí tu remodelación, porque durante ese periodo de tiempo siempre estuvo presente la marca y, ojo, ese dato es sumamente importante para la recurrencia de empezar a generar obras, no solo de manera momentánea, sino a mediano y a largo plazo. ¿Sale? Adelante, Enrique. Gracias. Del tema que comentaba Víctor, Me regreso. me refería a que sí, cada franquicia debe mantener el contacto, ¿no?, con el prospecto entre la primera y segunda visita. No queremos que lo hagan ustedes de forma institucional, ¿no? Lo que sí necesitamos, ¿no?, es material para compartir con el cliente, ¿no?, o con el prospecto, todavía no es cliente, Sí, ¿no?, claro. información, artes, videos, ¿no?, de la marca. Eso es por un lado, ¿no? Por otro, retomando lo que dices de hacer branding, creo que sería muy bueno que ustedes como central generaran un formato estandarizado, incluso puede ser vía forms, ¿no? Puede ser digital, ya no en papel, en donde se pueda, ¿no?, tener una lista de verificación en la primera visita, a ver, ¿no? Llevaba mi playera, ¿no? Llevaba mi brochure, entregué el brochure, solicité presupuesto, metros cuadrados, es decir, algo más estandarizado que pudiera estandarizar el proceso de la primera y la segunda visita, ¿no? Y que se pueda documentar, que ustedes puedan tener estadísticas más reales de decir, bueno, sí se entregó el brochure, sí la gente iba uniformada, se entregaron tarjetas de presentación, se solicitó presupuesto, se tomaron medidas, se hizo un plano a mano alzada, bla, es decir, toda la información necesaria que se necesita, ¿no?, recabar en la primera visita, en el levantamiento para hacer un presupuesto. Deberíamos de tener un formato. Nosotros lo estamos generando a nivel franquicia, pero creo que sería muy bueno que todos tuviéramos un forms llenar, ¿no?, en el celular o en una tablet en la visita, Claro. y que podamos incluso subir evidencia fotográfica de esa primer visita que nos sirva a la franquicia y que nos sirva a nivel marca, ¿no? Y Ok. creo que estamos también desperdiciando, ¿no?, los prospectos que, como bien dices, un prospecto que no cierra obra en lo inmediato puede ser un cliente, ¿no?, en el mediano o en el largo plazo. Entonces yo quisiera saber qué esfuerzos ustedes están haciendo como matriz, como central de email marketing, si están haciendo una base de datos de correo electrónicos para todos esos leads que nos derivan y que no todos se convierten en clientes, pero esos leads deberíamos de estar generando una base de datos para estarle mandando de forma regular promociones, información vía correo electrónico. Ahí sí, desde la central, no desde la franquicia, sino desde la central, para estar generando, ¿no?, y que estar sumando al branding de la marca. Sí, exacto. De hecho, nosotros justo estamos trabajando en una cuponera, estamos gestionando esta base de datos para empezar a hacer justo las campañas de mailing masivo. Esto nos va a ayudar con este objetivo, ¿no? Como de recuperar y de tener clientes cautivos a mediano plazo con el objetivo de empezar a cerrar obra. Entonces, sí lo tenemos justo visualizado, por eso es por esta razón que se los comentamos, porque a partir de aquí, desde los leads que ustedes puedan tener también, y de la información que se comparte a través de redes sociales en la carpeta, también lo podemos hacer, porque finalmente es una doble atención, ¿no? Tanto del franquiciatario de forma directa, como de nosotros desde central a través de mailings masivos, entre otras campañas gestionadas, ¿no? Y el tema del Forms me parece una muy buena alternativa, o sea, el poder tener este checklist para que previo a la visita se pueda valorar y evaluar, igual lo proponemos para desarrollo, y lo podemos implementar sin ningún problema. ¿Vale? Adelante. Gracias. Mira, otra de las cosas que me he dado cuenta de la franquicia, porque pues nosotros tratamos de mantener esa comunicación y de alguna manera pues queremos compartir datos como la página, ¿no?
y me he dado cuenta que, bueno, regularmente yo estoy entrando a la página para compartirla Ujú. y por lo menos ahorita lleva 2 días que no está activa. Entonces ahí perdemos algo, ¿no? Digo, Ujú. les comparto otra cosa, pero como página sí ha tenido sus fallas. Sí, justo como te comentaba en el grupo, prácticamente ahorita por cambio de sistema, de módem, incluso de proveedor de página web, sí hubo un tema de seguridad. Entonces, por esa razón, justo porque en algunos datos de registro, a algunos prospectos les aparecía un vínculo que los sacaba completamente de la página. Entonces, prácticamente en este momento está trabajándose, ya se está gestionando, pero bueno, ese tema, si gustan, para no quitarnos un poquito de tiempo del proceso de ventas, lo podemos ver ya de manera independiente, porque nos faltan algunos slides, ¿sale? Pero esa información justo es como te lo comenté en el grupo de WhatsApp. Entonces, volviendo un poquito al tema de bienestar total, el objetivo de la marca va adecuándose, uno, a la identificación de necesidades, lo que platicábamos, qué es lo que quiere el cliente, el importe a invertir, el presupuesto, control y evaluación de los tiempos, evaluación incluso del franquiciatario, en donde el consultor está constantemente revisando y atendiendo varios aspectos de atención, en donde revisamos los contactos, el seguimiento, la retro en el CRM. Aquí es importantísimo que ustedes sí nos ayuden en tiempo real con esta información para que nosotros podamos gestionarla. Y la parte comercial, justo el cumplimiento de plazos. Ahorita Humberto nos daba un dato sumamente vital e importante y me gusta que lo tenga visualizado, porque el uso de las plantillas, el que podamos tener esta información ya muy bien estructurada, les va a ayudar muchísimo a optimizar tiempos. Algunas franquicias ya lo están desarrollando de esta manera. Quienes no lo tengamos implementado, sí sería muy importante que podamos tener estos parámetros, porque les van a ayudar muchísimo a entregar presupuestos muy acercados a la realidad con un tiempo de respuesta óptimo. Cuando lo hacemos así, finalmente la curva de satisfacción en función del tiempo, que era lo que decíamos, se reduce muchísimo y el proceso de venta se vuelve efectivo, porque obviamente estamos atendiendo la emoción más que la parte lógica, y el control y seguimiento de ejecución de obra, lo que tiene que ver ya en su expertise, en temas de planeación, diagramas de Gantt, control e información, a través de una evaluación de satisfacción del cliente, en donde a través del departamento de Contact Center, justo vamos viendo a través de llamadas este seguimiento, cómo se ha sentido, si fue atendido de manera correcta, para obviamente a través de esto poder hacer retroalimentaciones. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer justo durante este proceso? Que ustedes lo conocen muy bien, pero que es importante enfatizarlo dentro de las llamadas antes de 24 horas. La sugerencia incluso sería, si puede ser durante ese mismo momento o en ese periodo, una vez que me llega el lead, estaría fabuloso. Finalmente, y es un dato importante, después de entre 5 y 6 de la tarde, la mayoría de las personas ya está en una fase mucho más tranquila. Si laboralmente están trabajando y se encuentran en oficinas, pues ya están por salir, entonces normalmente pueden atender mucho mejor. Y aquí hay un dato importante que también es valioso que ustedes puedan evaluarlo: los horarios en donde ustedes captan que tienen una mayor atención. Es decir, por las mañanas, que tanto me responden, los encuentro ocupados, a la hora de la comida o al final del día. Cuando ustedes detectan del volumen de llamadas en donde están teniendo más efectividad, en su calendario semanal pueden programar esos horarios específicamente para seguimiento, en donde saben que el mayor número de llamadas va a tener un rango de efectividad mayor, obviamente enviando WhatsApps, y a través de esto, si ustedes no tienen un contacto específico con el prospecto, recordar que a partir del tercer contacto nos pueden regresar la oportunidad. Es decir, en el grupo de WhatsApp nos dicen: oye, ¿saben qué? Estimado Daniel, Víctor, Humberto, este lead no me ha contactado, ayúdenme desde Contact Center, y nosotros les damos justo todo el apoyo o el seguimiento, o incluso también en la fase de cierre. Es decir, que cuando nosotros tenemos ya a alguien pendiente por aceptación, pero a ustedes les posterga, no les da respuesta, y hay ahí un proceso en donde se nos atoró la venta, desde una llamada de calidad en el servicio, ustedes nos notifican y nosotros investigamos si hay un presupuesto más bajo. Toda esta información nos ha servido para cerrar
proyectos y obras, y es importante que ustedes lo tengan como parte de su actividad, que lo tengan en la mente, porque a partir de aquí es como los podemos apoyar desde distintos departamentos con la finalidad de buscar un descuento, con el objetivo de ver cuál fue uno de los factores que pudieron ser cruciales para la toma de decisión o para la no decisión de cerrar la obra, y obviamente esto se los daremos nosotros a través de una retroalimentación. El objetivo de la presupuestación es, si es un baño, no más de 3 días, si es una cocina, no más de 5, y si es remodelación integral, de 7 a 15 días, salvo que sea un proyecto ejecutivo donde se integren todas las ingenierías y finalmente pues, se tenga que hacer un detalle mucho más específico. Se comprende que obviamente el tiempo va a ser mucho mayor. Con el objetivo de optimizar estos tiempos, algunas franquicias implementando la modalidad de plantillas, pues han hecho cotizaciones en un par de horas, ¿no? Ya tienen, oye, pues ya hice un baño, se parece, prácticamente cambia nada más longitudes, los materiales, bueno, pues cambio lista de materiales, ya tengo mi lista de costos, adecuo, ajusto y listo, la puedo entregar esa misma tarde o al día de mañana. Entonces, esto, igual si en algún punto ustedes tienen dudas, podemos gestionar a través de consultoría una sesión específicamente para ello, con el objetivo de empezar a adecuarlos y alinear justo a este proceso. Entonces, dentro del punto medular en la toma de decisiones, tienen muchísimo que ver las preguntas. Es decir, este presupuesto le parece adecuado a las necesidades que usted tiene en este momento. ¿Hay alguna objeción? ¿Qué opinan? Normalmente, cuando nosotros hacemos este proceso comercial, tendremos que hablar alrededor de un 20%, sacando información a través de preguntas y permitiendo que el otro 80% hable mi prospecto. ¿Por qué? Mencionábamos, obtengo información valiosa a través de cuestiones como: ¿has tenido una remodelación previa? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Platícame. Dentro de este proceso, ¿qué es lo que más te preocuparía? ¿El tiempo? ¿Quieres esta remodelación antes de alguna fecha en específico? A través de esta información ustedes van a tener datos vitales que en el proceso comercial del embudo de ventas les van a ir ustedes beneficiando y comprendiendo que en cada una de las etapas, por poner un número, vamos a tener de 10 leads, 1 o 2 cierres. Pero conforme vamos dominando el proceso, conforme vamos adecuando esta información y preparándonos para la siguiente visita, este monto de conversión puede ir incrementando. Y ojo, aquí hay un dato que yo siempre les sugiero a las franquicias, es decir, que una vez que salen de una visita, tengan una retro como equipo, es decir, oye, ¿cómo viste la presentación? ¿Qué me faltó? ¿Se me olvidó darle algunos beneficios? ¿Se los di completos? ¿Qué opinas? ¿Qué detectaste? Y a partir de esta retro ustedes van a encontrar información importante, porque dentro del proceso natural de nuestro prospecto, tanto en el lenguaje de aprendizaje que tenemos como seres humanos, hay 2 aspectos que van vinculados a los hemisferios y a un lenguaje de comunicación y de comportamiento. Uno, desde cómo aprendemos, si tenemos un perfil frente a nosotros que utiliza más su hemisferio izquierdo, es una persona que va enfocada completamente a la parte lógica, numérica, quiere datos, busca detalles, está enfocado en tiempos, mientras que si del otro lado tenemos a un prospecto que está más cargado su hemisferio derecho, está completamente enfocado a las imágenes, a las percepciones, no le interesa tanto el tiempo, pero sí le interesa mucho más un tema de diseño. Entonces, como prospectos y nosotros como esta parte comercial, debemos, uno, de descubrir qué es lo que quieren, pero en realidad, adecuando el proceso de una presupuestación inteligente, necesitamos venderle lo que en realidad se adecúa a sus necesidades, que prácticamente este es el presupuesto inteligente, porque dentro de esta fase de negociación, cuando nosotros no le damos esta continuidad, no generamos esta conexión, no damos información sólida, nuestro prospecto puede percibir indiferencia y esto nos anula la venta. ¿Por qué? Hay datos incluso que ustedes van a ir descubriendo justo en el proceso, en donde
Cuando yo presento información a través de mi prospecto, le doy un asesoramiento y dentro de este asesoramiento, ¿qué tal suena? Oiga, mire, de acuerdo a la remodelación que usted tiene en mente, considero y le sugiero algunos aspectos en donde a usted le ahorrarían dinero. ¿Le interesa? Finalmente, a todos este mensaje nos ayuda muchísimo porque dices, oye, pues de entrada se está preocupando por mí, me está asesorando más que quererme venderlo más caro y justo por eso es vital el tema del presupuesto inteligente. Si yo detecto que en la remodelación que él tiene en mente, la madera que está en la barra o las puertas de la cocina que son de caoba de cedro y les puedo dar un tratamiento más que cambiarlo completamente todo y hacer que gaste, y utilizo estas palabras mágicas porque finalmente se vuelven un cerrador importante en donde le muestro que lo estoy asesorando para obtener el máximo beneficio por su dinero. Entonces la persona quiere, le gusta, te recomienda, empieza a generarse realmente la estrategia comercial. Y ojo, viene un dato importante en donde justo la gente que se va por dinero vuelve por servicio. Es decir, aquellas personas que han tenido una mala experiencia con alguien más, te van a buscar a ti por la atención, por el trato, por el asesoramiento y por el acompañamiento del proceso. Sin embargo, esto es completamente al revés, cuando si tú los pierdes por servicio, por darle una mala calidad, una muy mala atención, una información deficiente, les podrás ofrecer muchísimas promociones y descuentos, pero esto no va a hacer que el prospecto regrese. ¿Por qué? Porque desde un principio no tuvimos un trato correcto, completo, enfocado a sus necesidades. Y esto, como clientes, o ustedes en algún momento les aseguro, les ha pasado cuando llegan a un lugar a comprar algo y no les dan justo el asesoramiento, la atención, finalmente dicen, bueno, pues con mi dinero hago lo que sea, vámonos a la siguiente, al siguiente lugar a buscar lo que necesito. Entonces, ¿qué tendríamos que estar gestionando en este proceso comercial? Uno, no volvernos tomadores de pedidos, es decir, tal cual lo que me pidió es lo que le voy a cotizar porque seguro lo voy a perder. Finalmente, la persona, si yo detecto que quiere obviamente una remodelación increíble, pero estoy captando que la capacidad o el poder adquisitivo que tiene no es acorde a lo que me está pidiendo, la mejor manera que puedo hacer es asesorarlo. La siguiente, evitar ser el promotor del producto, es decir, no hablar de otra cosa que del producto sin escuchar necesidades, deseos, objeciones, inquietudes. Otra que también surge mucho y que no ayuda nada al proceso es prometer más de lo que en realidad le vamos a ofrecer, que es sobrevender el producto. Entonces, prácticamente nuestro objetivo es buscar soluciones, porque a partir de esto el modelo se vuelve sumamente interesante, porque realmente el cliente encuentra esta propuesta de valor al sentirse asesorado en todo momento, y esto es sumamente importante y va complementario a un perfil de comportamiento. Este perfil de comportamiento es una evaluación que mundialmente es conocida como la evaluación DISC. Normalmente nosotros como seres humanos, cuando nos relacionamos e interactuamos con una persona, lo hacemos desde distintos ángulos de nuestra personalidad normal. La D es una persona dominante, es aquella persona que les gusta las cosas rápidas, inmediatas, son de carácter fuerte, son determinados, muy enfocados al resultado. Incluso su tono de voz es elevado, rápido, concreto y al grano. Una persona influenciadora, y es muy conocido en el ámbito general como el alma de la fiesta. Es decir, son personas completamente sociables, que les encanta el contacto con la gente, platicar, bueno, se les da muchísimo, estar en auditorios, llevar seminarios, interactuar, entre otros. Estos dos grupos, dominante e influyente, son personas completamente extrovertidas. El segundo grupo son personas estables y analíticas. Los Cs son personas completamente enfocadas al análisis. Matemáticos, ingenieros, arquitectos, contadores. Estos datos son importantes que ustedes los conozcan y que cuando tengan un contacto con uno de los prospectos puedan evaluar qué perfil tiene. ¿Por qué? Porque a partir de aquí es como mi proceso de venta empieza a cobrar sentido y yo tengo que asesorar de manera correcta en función a su perfil. Ojo, si una persona que tiene un perfil
analítico, que tiene un perfil estable, me pide información, yo comprendo que los datos que él me va a solicitar van a ser de mucho detalle. Entonces, yo como comercial, lo que necesito comprender es que es normal por su perfil natural. Entonces, si él me pide, oye, pues, ¿sabes qué? Pero es que yo necesito saber los costos, cuántos metros cuadrados y por qué me estás haciendo el análisis, cuánto me va a salir y cuánto me estás cobrando. Quieren un detalle tan específico, es normal, entonces es importante que ustedes en su cotización incluso vayan preparados en este aspecto, porque también en el tema de las cotizaciones hemos encontrado algunas cotizaciones en donde vienen completamente datos generales. Derribo de muro, costo. Instalación de cocina, costo. Pero no viene una información tan a detalle en donde, bueno, pues tengo que ranurar, tengo que hacer las instalaciones eléctricas, tengo que hacer las instalaciones hidráulicas, tengo que hacer las instalaciones sanitarias, tengo que hacer instalación tubería, tengo que montar, desmontar, derribar, demoler, etcétera. Entonces, este tipo de perfil les va a ayudar a ustedes a comprender qué tanto grado de detalle necesitan en cada prospecto, porque a partir de aquí es cómo van a empezar a interactuar. Si ustedes detectan que su perfil es muy dominante y ustedes son un perfil más de análisis, tenemos que adaptarnos. ¿Por qué? Porque normalmente una persona reservada, introvertida, habla en un tono pausado, calmado, bajo, y una persona dominante o influyente es completamente el otro extremo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Alinearnos a su comunicación e incluso hablar mucho más rápido para que él pueda sentirse a gusto y en confianza, porque a partir de esto proyectamos nuestro proceso comercial a través de otro método que se llama lenguaje de evaluación o diagnóstico BAC. Es decir, que cuando nosotros tenemos la primera visita, nuestro proceso de venta está directamente ligado y cargado a la parte visual, kinestésica y auditiva. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros entra por la puerta nuestro franquiciatario, nuestro operador principal, por primera vez y yo como cliente no lo conozco, antes de escuchar cualquier cosa que me va a decir, yo prácticamente escaneo rápido a la persona y a partir de aquí yo ya me estoy generando visualmente un 40% de la información, entre ellos si lleva playeras, si lleva tarjetas, qué tan alineado viene, si viene aseado, si no viene aseado, todos los aspectos fungen un papel fundamental. El segundo de ellos, que es la parte auditiva, solamente convence o pondera un 20%. Es decir, que esto significa en pocas palabras que si yo la parte visual la cuido muy bien, llevo identidad de marca, voy muy presentable y genero un speech de venta muy bueno en donde hago preguntas correctas, adecuadas, finalmente estoy complementando un 60% de convencimiento de venta. ¿Cómo genero el otro porcentaje para cumplir en mayor medida mi 100%? La parte kinestésica. Aquí por eso es que se vuelve fundamental el kit de venta. ¿Por qué? Porque en el rubro de las ventas es muy bien conocido que debemos tener conocimientos amplios, sobre todo cuando vendemos un servicio, porque vender un producto es muchísimo más sencillo. Cuando tú vendes algo que es completamente tangible, que puedes ver la calidad del material, que puedes ver cómo se utiliza, puedes tocarlo y palparlo, obviamente es mucho más fácil una interacción de compra-venta. Pero cuando tú estás vendiendo un sueño, estás vendiendo una ilusión, estás vendiendo una idea, finalmente al vender un intangible, tienes que utilizar la mayor cantidad de recursos para tangibilizar eso que no puedes tocar. Entonces, ¿cómo puedo yo evaluar que el arquitecto que se presenta conmigo es aquella persona en la que yo le puedo confiar mi proyecto completo y quedar satisfecho? No tengo otra manera que a través de los elementos visuales, gráficos, la parte visual y la parte auditiva, para convencerme de que ese intangible que yo en este momento no puedo visualizar, sí va a ser lo que yo necesite. ¿Y cómo lo complementamos? Justo a través de su portafolio de proyectos, de obras, de fotografías, de antes y después, del kit de branding, donde te entrego información, donde incluso te dejo la revista, tengo el dossier, te dejo tarjeta de presentación,
tengo todos los elementos que te dan a ti la certeza, seguridad y confianza de que lo que vas a contratar no es más que tu mejor alternativa. Adelante. Gracias, Víctor. Hay una técnica, ¿no? en el contexto profesional, ¿no? Que se llama rapport, que es establecer una conexión, ¿no? Con tu contraparte, y hay diferentes técnicas, incluso ya en técnicas muy focalizadas, hasta de manera discreta, pero mimetizarte con tu contraparte, ¿no? Y replicar sus movimientos, su lenguaje corporal, con el objetivo de generar una conexión. Y esto es muy efectivo en el mundo de las ventas, ¿no? Para conectar con el prospecto y puedas convertir ese prospecto en un cliente, ¿no? Exacto. Sí, y ese dato, qué bueno que lo mencionas, Enrique, justo es muy importante, porque lo que estás haciendo, algunos lo conocen justo como la técnica espejo, estás justo alineándote y adecuando este lenguaje de comunicación en donde la persona que tienes enfrente incluso se siente muy a gusto. O sea, se vincula en un contexto muy acorde a la gesticulación, a la información y al contenido que yo te estoy dando. Finalmente estamos los dos de común acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en este proceso? Una escucha activa, es decir, prestar mucha atención, obviamente mostrar un interés, proporcionarle a él comentarios, preguntas e información que le hagan a sentir que esta información que le estamos presentando es algo que él está buscando. ¿Cómo? A través de preguntas. ¿Te parece bien que entonces, basado en lo que tú me dices, el material que utilicemos sea este tipo de granito o prefieres este mármol? No, pues sí me gusta este granito. Ok. Entonces, dentro de esta comunicación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Escuchar muy bien, porque cada que yo vaya haciendo preguntas en esta técnica que nos acaba de mencionar Enrique, también tengo que empezar a hacer que mi prospecto asienta. Es decir, que diga, sí, estoy de acuerdo, sí, me parece bien, mira, sí, eso me gusta. ¿Por qué? Porque al proceso final del cierre, conforme yo lo voy haciendo a través de preguntas, de objeciones, de medir qué tan entusiasmado está del embudo normal de la venta, entonces, si una persona asintió 4, 5, 6 veces dentro de mi proceso, es muy difícil que al final me diga que no está interesado. ¿Por qué? Porque va contrario justo a lo que estamos diciendo. Si yo me estoy alineando y te digo que todo lo que me dices sí está correcto, de acuerdo a lo que yo necesito, entonces el proceso tiene que ser muy intuitivo. Y ojo, aquí hay un dato muy importante en el tema de las preguntas. La pregunta de ¿te interesa la remodelación o no? Esa no tiene que existir. Tenemos desde el inicio que dar por hecho que el cliente quiere lo que está pidiendo. Entonces, esa pregunta no es viable. ¿Por qué? Porque tenemos, le llaman preguntas cerradas, tenemos solamente 2 respuestas, sí o no. Pero si me dice que no, finalmente yo ya no tengo objeciones y me deja fuera de jugada. ¿Por qué? Porque toda la información, toda la presentación que yo le pude hacer, finalmente en un no se cierra la comunicación. Entonces, ¿qué tengo que estar desarrollando yo? El dar por hecho que toda la información, todas las negociaciones, todos los acuerdos que vayan gestionándose van a ir llevándose de manera correcta para que al final le diga, bueno, mira, basado en la solicitud que me acabas de hacer, ya tengo toda la información, aquí está el presupuesto, entonces, mira, para poder iniciar de acuerdo a la fecha que tú me notificaste, te comparto el link para que nos puedas hacer la reserva de obra. A partir de esto, yo el día lunes me presento contigo y pues empezamos operaciones. Si se dan cuenta, en este proceso yo nunca le pregunté si quería o no la remodelación. Di por hecho y gestioné el proceso para llevarlo en función a lo que durante la negociación yo fui conduciendo de manera correcta. Entonces, es importante justo que las preguntas calibradas dentro de su proceso comercial se puedan gestionar. Estos son algunos ejemplos que ustedes pueden utilizar, pero hay muchas otras más. De hecho, incluso estamos trabajando, que en estos días les compartiré,
un formato de manejo y uso de objeciones, en donde si el prospecto me dice, está caro, ¿qué puedo responder? Si me dice, oye, es que se sale fuera de mi presupuesto, es que cualquier situación que te puedan dar en este proceso, vamos a tener algunas otras alternativas para poder negociar y continuar en el proceso de venta, y obviamente esto lo podemos ir retroalimentando con las visitas. Justo el departamento de consultoría también tiene el objetivo y la finalidad de que podamos tener una sesión después de cada visita, que le puedan llamar a su consultor, oye, pues, ¿sabes qué? Mira, me fue así, ¿qué opinas? Retroaliméntame, ¿qué pude haber hecho? ¿Cómo lo pude haber negociado? Porque si yo dentro de esta visita, ya entregando el presupuesto, me salgo de esa casa sin un presupuesto, sin un anticipo de obra, es muy difícil que el prospecto pueda cerrar el negocio. Si él te dice, oye, ¿sabes qué? Dame oportunidad el martes de pensarlo y te notifico, y me quedo con, ok, el martes viene la temporalidad y viene la racionalidad. La parte lógica, las cuestiones del día a día, sus juntas, sus trabajos, pagos y cosas, van a jugar en nuestra contra. Entonces, lo ideal sería en ese momento preguntar, muy bien, ¿qué tendrías que pensar? ¿Hay algo de lo que no te guste en este presupuesto? Y escucho, la escucha activa nuevamente. Ok, si yo en este momento te pudiera conseguir un descuento con uno de mis proveedores, sé que en estos días va a haber un descuento del material que me acabas de pedir en este momento, piso, pero todavía no lo tengo por memo, todavía no me mandan la información, pero si yo en este momento y hago un acuerdo, te busco un descuento, cerramos el proyecto, tengo tu anticipo para iniciar obra. Ah, bueno, pues si tú me consigues un descuento, perfecto, dame oportunidad de hacer un par de llamadas. Y ojo, hay un dato bien importante que ustedes pueden jugar con el proceso. Como ustedes tienen en la presupuestación el margen de utilidad, es importante que ustedes puedan comprender muy bien, oye, pues en este proyecto traigo un margen de utilidad del 35 o del 37%, puedo bajar un 5% y no hay problema. Es mejor un 30% de algo que un 0% de nada, ¿no? Entonces, es importante que ustedes en este dominio de cotización puedan tener esta información, y algunos lo están utilizando como as bajo la manga, en donde si en algún punto la negociación se me complica, pues puedo ofrecerte un descuento, dame oportunidad de llamar, lo consigo, pero te hago un acuerdo en este momento, y una vez dando la reserva o el anticipo de obra, hasta ahorita no se nos ha caído ninguno. ¿Por qué? Porque nadie quiere perder dinero, es decir, ya di la reserva, ya di el anticipo, y sé que si cancelo tendré una penalización, entonces no, ya arrancamos obra, ¿no? Entonces, esas son metodologías que a ustedes les pueden ayudar. Aquí hay unos suavizadores de preguntas, es decir, si ustedes en algún momento sienten que la cantidad de preguntas que hicieron ha sido demasiada, podemos utilizar algunos como, por cierto, mira, ¿qué te parece? Me gustaría preguntarte si, podría preguntarte si, o casualmente se me acaba de ocurrir, y preguntamos, porque a partir de aquí es donde ustedes tienen la mayor cantidad de información para poder hacer una correcta negociación, obviamente con precalificación, verificando autoridad, revisando la parte de las finanzas, adecuando mucho el presupuesto que tiene contra lo que en realidad yo voy a cotizarle, que ese ha sido un punto medular en algunas de las franquicias, en donde si mi prospecto me dice que tiene 600,000, hemos encontrado pues que la cotización 1,400,000. O sea, no hay forma. ¿Por qué? Porque si él en ese momento nos dijo que es lo máximo que puede en ese momento invertir, lo ideal es que nos adaptemos a eso, que generemos satisfacción, que tengamos un cliente atendido correctamente, y a mediano plazo continuar vendiéndole más remodelaciones, ampliaciones, desarrollar su proyecto incluso por etapas, en donde una vez que comprueban la calidad, el servicio, el buen trato, el asesoramiento de ustedes, les aseguro que finalmente van a empezar a tener clientes cautivos, pero es muy importante que en ese proceso de finanzas ustedes se adecúen mucho a lo que traen, obviamente, salvo que el cliente diga, bueno, sí tengo esto, pero a través del crédito que tú me puedes gestionar, puedo invertir
N cantidad, bueno, entonces te puedo hacer un presupuesto y obviamente a través del broker financiero solicitamos ahí este proceso para el crédito. Pero si esto no procede a través de un crédito, adecuémonos mucho a lo que actualmente tiene como presupuesto, ¿sale? En temas de medición justo de interés, el medidor de temperatura es preguntar justo qué tanto cumple o no lo que estamos desarrollando y obviamente las recomendaciones que siempre les hacemos es preguntas, llevar siempre el kit, tener una muy buena presentación, ser muy puntuales. El tema de la puntualidad se vuelve fundamental y vital porque estamos mostrando qué tanto respetamos el tiempo de la otra persona, precalificación de autoridad, hablar con mucha familiaridad, como si lo estuviéramos haciendo con nuestro mejor amigo, porque finalmente es lo que genera conexión, precalificar. Obviamente, cuando hablamos de hacer la tarea es investigar un poco más. Hablar, incluso al inicio del curso hablábamos de y buscar cuánto puede incrementar la plusvalía de la propiedad en esa zona, cómo puede incluso ayudarle la inversión en ese lugar. Podemos en algunos casos verificar que pues tienen centros comerciales cerca, si la propiedad va a estar próximamente en venta porque quiere remodelar justo para venta, etcétera. Es muy importante que esos datos los tengan muy bien dominados y que a partir de aquí pues justo generemos esta emoción y este sentimiento para poder desarrollar la venta. Prácticamente este es el webinar. El objetivo a partir de este momento es que estas metodologías las podamos implementar, que esta información la podamos llevar como un plan de trabajo y que finalmente en las sesiones de consultoría lo podamos ir gestionando de manera mucho más efectiva, ¿sale? Adelante, Enrique. Gracias, Víctor. Oye, del tema del crédito, sería muy bueno tener un formato estandarizado para filtrar, ¿no? Al prospecto en caso de que requerir crédito, incluso en caso, ¿no? del prospecto no manifestar de primera instancia que quiere crédito, puede ser una herramienta muy poderosa de conversión, el crédito, ¿no? El financiamiento. Entonces deberíamos de tener un formatito así muy estándar, ¿no? Porque como tenemos varias opciones de financiamiento y cada opción maneja su propia solicitud y requisitos, etcétera, antes de eso deberíamos de tener un paso antes de ese proceso para poder filtrar al cliente y decir, bueno, este cliente, ¿no? Por sus características o importe, ¿no? A financiar, bla, 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 bueno, pues le conviene tal opción de financiamiento. Entonces deberíamos de tener un documento estandarizado que podamos compartir con el prospecto, lo llene de forma muy rápida y ese nos sirva para filtrar a ese prospecto y le podamos decir, bueno, a ti te conviene tal opción, ¿no? Y ya le mandamos esa solicitud y ya esos requisitos de esa opción de financiamiento. Claro, sí, de hecho tenemos un formato, pero incluso lo podemos revisar en una sesión de consultoría, en donde ahorita prácticamente el broker con los documentos que les compartimos en el grupo de WhatsApp, prácticamente el broker nos dice si es viable o no al crédito durante el mismo día. O sea, no es como tan complicado. Los únicos datos que necesitamos es el monto y obviamente el plazo en el que quiere pagar. Y a partir de aquí, pues el broker se está encargando ahorita prácticamente de gestionar. Como el volumen de créditos no está siendo tan alto, él se encarga de revisar y de gestionar si hay viabilidad del proyecto para generar este financiamiento o no. Pero sin problema lo podemos hacer así. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta, equipo? Adelante, Antonio. Gracias, Víctor. Aquí nada más como para reforzar la información en cuanto al cierre. Comentas que en la segunda visita, ya que presentamos presupuesto, etcétera, a la hora de ya hacer la reserva, ahí es sí o sí es obtener la reserva en esa segunda visita. Sí, es lo sugerible, ¿no? O sea, buscamos a través de distintas estrategias hacer que nos haga la reserva de obra. Con eso, prácticamente las adecuaciones y modificaciones que les puedan hacer a ustedes, prácticamente ya están dentro del proyecto.
Cuando no es así, el objetivo es que no hagan tantas adecuaciones a un proyecto que no hay un anticipo, ¿no? Hemos encontrado franquicias que finalmente han hecho 4, 5, 6 cambios, 4 visitas más, 5 visitas más, y finalmente están invirtiendo tiempo, recursos, entre otros, y el cliente al final les dice, híjoles, voy a salir de viaje, dame oportunidad, en 2 meses nos contactamos y pues realmente ya no procede, ¿no? Entonces, el objetivo justo es que este tipo de cosas no les estén pasando a ustedes y que lo podamos gestionar desde esta vía. Adelante, Antonio. Sí, en ese sentido sí hemos tomado esa dirección. Hasta que no tenemos reserva o tener reserva, pues hacemos adecuaciones. Aquí nada más sería el cómo cerrar, ¿no? La visita antes de abandonarla, que nos haga la reserva en ese momento, ¿no? Claro. Ok. De hecho, si gustan, equipo, porque ahorita viendo el tema del tiempo, tenemos un segundo grupo para el mismo webinar. Entonces, si gustan detalles específicos u otras preguntas que podamos tener en este tema de manejo de objeciones, del proceso de cierre e incluso de negociación, lo podemos integrar en una sesión individual. Yo en estos días me comprometo a mandarles un archivo de negociación y de manejo de objeciones principalmente para que ustedes puedan tener elementos justo en esta fase de cierre, ¿no? De acordarlo así, ¿vale? ¿Les parece bien? Gracias, Víctor. Claro. No, gracias a ustedes y pues agradecerles su tiempo. De cualquier manera seguimos pendientes a sus necesidades a través de los grupos de WhatsApp y lo que puedan requerir de consultorías, pues notificarles nuevamente que estamos a su disposición. Muchas gracias. Víctor. Muchas gracias. Gracias. Gracias, excelente fin de semana. Igualmente, que lo disfruten. Hasta luego. Feliz año a todos. Gracias. Igualmente, feliz año. Hasta luego.